podemos hablar de un déficit de más o menos 2 millones de viviendas urbanas y rurales a nivel nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros para hablar, bueno, vamos a hablar después de otros temas, pero ahora del tema de vivienda con el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, que es decano del Colegio de Arquitectos de Lima. Jorge, bienvenido. Nick, buen día. Gracias por la invitación. Buen día. Primero, hemos hablado de este tema en otras oportunidades. Esta es una de las señales más alarmantes de lo mal que se han manejado las cosas, ¿no? Es decir, somos un país donde han entrado muchos recursos, ¿no? Por la minería, la agroexportación, la pesca, etcétera. Y sin embargo tenemos un déficit de vivienda bárbaro, ¿no? ¿Cuáles son los números reales? Porque se habla de 1.800.000 viviendas que faltan. Mira, podemos hablar de un déficit de más o menos 2 millones de viviendas urbanas y rurales a nivel nacional, ¿ya? No dejemos de lado el campo, casi siempre sabe la vivienda urbana. Déficit cuantitativo y cualitativo, ¿ya? De ese déficit lo que se atiende es poquísimo, ¿no? Han habido medidas de aliento, como las viviendas de interés social, pero que se dirigen básicamente al 20% de la demanda, no más, incluso mal hecha, porque ahora tienen enfrentados, ¿no?, a municipios con el Ministerio de Vivienda y empresarios. Eso hay que aplacarlo, creo yo, porque si hay voluntad de invertir hay que conducirla bien, efectivamente, pero la ciudad no puede ser tampoco que pague los platos rotos de programas mal hechos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la vivienda de interés social, lo que no se ha previsto es que ese incremento tan grande de densidad debe ir acompañado una serie de servicios, ¿no? Espacios públicos, áreas verdes, salud, educación, que no se sabe quién los va a dar. Tendría que ser el Estado. Claro, porque además el nombre de BIS, de vivienda de interés social, es bien relativo, porque son viviendas que valen, ¿cuánto? 300, 400.000 soles. Más o menos. De gente que tenga capacidad de pagar una hipoteca. Claro, yo la llamo viviendas para sectores medios emergentes, lo cual no está mal. Hay un déficit, hay que hacerlo, pero vuelvo a repetir. Eso está atacando el 20% de la demanda. El 80% está fuera en este momento del juego. Y ese es al que tenemos que apuntar ahora. Ese 80% que es el que está en los suburbios, en los arenales, en las quebradas, en los cerdos. En las zonas de riesgo no mitigable, como dice Pedro Ferraz. Exactamente. ¿No? Y que además es víctima de los traficantes de terrenos, porque además ni siquiera están ahí de gratis. La gente ha pagado por el lugar. Ha pagado 20.000 soles por derecho a estar ahí con los tetizados sin ningún servicio. La familia tiene que dotarse de grupo electrógeno, agua y camión cisterna, le llega el dengue después, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, la demanda realmente necesaria, a la que yo llamo, esta es la vivienda realmente social necesaria que hay que hacer, ¿ya? Entonces, nuestra recomendación como Colegio de Arquitectos es que, por un lado, bien, ¿ya?, vamos a apuntar al 20% de esta demanda con la llamada vivienda BIS, pero debe ir acompañada de provisión y dotación de servicios de modo tal que no colapsen zonas urbanas que funcionan bien en este momento. Para terminar con ese tema, que en las zonas residenciales donde construyas edificios de departamentos más pequeños para gente que, como tú dices, medios emergentes, eso vaya de la mano con que el agua potable alcance, la electricidad, se contemple el tema público, del transporte, área verde, jardín, áreas verdes, nido, exactamente, ya, así es. Ahora, bueno, ¿qué se necesita ahí? Que cada municipio haga por lo menos un plan específico indicando dónde puede ir esa vivienda. Lo están haciendo Surco y Barranco ya, por ejemplo, con ayuda del Colegio de Arquitectos, ¿no? ¿Ya? Que cada municipio diga, acá va mi vivienda social, y le pongan las características, ¿no?, en términos de equipamiento, área verde, área libre, etcétera, ¿ya? Con lo cual, eso puede caminar bien, ¿no? Pasemos al otro. Vamos a pasar, pero tras la pausa. Ya. Que yo creo que es un tema neurálgico. En este momento, sobre todo, ¿no? O sea, es una urgente necesidad el tema de la vivienda popular, y lo que estamos discutiendo es cómo se coimeaban a los funcionarios de quien debía resolver el tema. Es una vergüenza, ¿no? Pero vamos a la pausa y regresamos con el tema de la vivienda popular y lo que se puede hacer. Se van a sorprender de lo que van a escuchar. Hemos hablado un poco de la vivienda llamada de interés social, que en realidad va dirigida a lo que tú dices, el 20% de demanda insatisfecha, de gente que puede pagar 300, 400.000 soles a través de una hipoteca. Y ahí hay todo un conflicto sobre dónde se ubican estos edificios, sobre en qué condiciones, etcétera. Ya. Pero el problema más grande y más grueso es otro, ¿no? El de las personas que, como tú has definido antes de la pausa, viven en lugares de riesgo, en lugares inapropiados, en las faldas de los cerros. Entonces, ¿cómo se enfrenta ese problema, Jorge? O sea, ¿por dónde empezamos? Bueno, para empezar, tiene que haber una convicción de parte del gobierno central de hacer de la política de vivienda uno de sus ejes medulares de su plan Perú, política de vivienda, uno de los ejes medulares, ¿ya? Dicho esto, ¿qué cosa quiere decir?
que todos los niveles subnacionales tienen que alinearse, no solamente el gobierno central y el Ministerio de Vivienda, tienen que alinearse las municipalidades y los gobiernos regionales. Traducido en términos de vivienda, esto nos lleva a que tiene que haber programas municipales de vivienda. Rafael López Alega tiene que estar impulsando programas municipales de vivienda, sí o sí, de todas maneras, en el centro histórico de la renovación urbana y en la periferia. Programas regionales de vivienda. Las regiones donde tienen cano, hay plata, Nicolás, hay plata. No hay programas, no hay proyectos. No tiene que haber programas regionales. Claro, de vivienda. y puedes tomar que bienes nacionales, porque eso es un problema bien serio también, ¿no? Que tiene que ver una vez más con la ineficiencia y la corrupción en el aparato del Estado. Es decir, tú necesitas que bienes nacionales esté sintonizado con mi vivienda y con todos los organismos para determinar terrenos que son aptos, ¿no es cierto?, para construcción de este tipo de viviendas. Si son del Estado, los transfieres; si no son del Estado, los expropias a precio justo, ¿no? Y construyes ahí viviendas, ¿no? ¿Y sabes quiénes pueden intermediar ahí? Los colegios profesionales, ¿ya? Justamente los colegios, ¿no? Intermediar en la articulación de todos estos actores. Superintendencia, Ministerio, Inversión Privada y Municipalidad. Estamos en este momento intentando hacer eso. En la noche tenemos reunión con el viceministro de Vivienda. Estamos llevando ese planteamiento, ¿ya? Porque decimos, por un lado, todos los actores se compran el pleito de producir vivienda. ¿Cuál es la hoja de ruta? Tienen que tener, como la ley de uso señala, un plan de desarrollo, ¿ya? Un plan de ordenamiento urbano que indique las zonas aptas, las zonas seguras, donde van los servicios, ¿no? Convocan la inversión privada. Tienes que sentar también a los propietarios a negociar con los ministros y con los programas. ¿Por qué? Porque hay un componente básico que es el suelo. Para que haya vivienda social, tiene que haber suelo social. Suelo social quiere decir que el suelo es parte del subsidio, es un componente del subsidio. ¿Cómo se obtiene? De dos maneras. O el suelo gubernamental, que sale de la superintendencia de bienes, o el suelo privado que se negocia. ¿Cómo lo negocias? Cambia zonificación por suelo. Yo te zonifico, tu ley eleva de valor y tú me entregas suelo, un porcentaje de suelo habilitado para vivienda social, ¿ya? O en último caso expropiar. Pero la negociación es una figura interesante porque se empezó a dar. Empezamos a ver. Claro, ese es el primer tema. Ya resuelves el problema del terreno. Ahora, el tema es que no es solamente entregarle un lote a la gente y que la gente vea, sino entregarle a la gente un subsidio que permita, a través de asociaciones con las empresas privadas, para construir viviendas que además tengan agua, desagüe, servicios, claro, si el suelo, conectividad, áreas de recreación, de atención médica, ¿no? Claro, si el suelo es un subsidio, por lo tanto tiene valor cero, ¿ya? Entonces el bono que tú le entregas, por ejemplo, el bono de techo propio ahora es un bono como en 44, cerca de 50.000 soles. El bono que tú le entregas puede servir para hacer un casco básico y empezar a construir. Entonces tienes tú primero ahí una oferta a los más pobres, aquellos que son los clientes, le quitas los clientes a los traficantes de tierras, ¿ya? Los conviertes en clientes de un programa gubernamental, ¿no? Con ordenamiento formal y áreas con servicios. Entonces el bono viene a un suelo de costo cero. Hay un núcleo básico y ese núcleo básico se va a convertir con toda seguridad en un multifamiliar, porque esta vivienda es una vivienda que el poblador la convierte en una vivienda productiva, con un taller en la planta baja, el bien en la parte superior, alquila la otra, el cuarto piso al hijo, la renta el quinto, etc. Acaba siendo una unidad productiva de 5 o 6 pisos que tiene que estar bien hecho, supervisado, tener todas las garantías del caso y estar en un lugar, en un terreno, en un territorio donde ya tenga de nacimiento servicios. Llegan los servicios, hay conectividad, tiene servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe, ¿cuántas áreas viviendas? verdes. Es decir, si se hace esto, porque por ejemplo, que yo sepa, no hay en este momento una información de bienes nacionales que diga estos son los terrenos que tenemos disponibles para construir viviendas. O estos son los terrenos que podríamos habilitar para construir viviendas del lado de mi vivienda o del Ministerio de Vivienda. Eso no hay, ¿no? O sea, un planteamiento de esa naturaleza. La información sí hay, lo que pasa es que no es muy fácil llegar a ella o manejarla públicamente porque efectivamente está cruzada por distintos intereses. Aparecen los traficantes de cuello y corbata, ¿no? A tratar de morder y comer parte del suelo, ¿no? Pero el suelo de la superintendencia de bienes está identificado. El suelo privado está identificado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Falta alguien que convoque a esos tenedores del suelo por y supuesto, diga, hacemos en esto. base a un plan. Ahora, es la hoja de ¿cuántas ruta. viviendas se podrían construir al año si se usan adecuadamente los recursos? Mira, ¿cuántas se deberían? El déficit, como dijimos hace un momento, a nivel nacional es más o menos 2 millones de unidades de vivienda, ¿ya? Más vivienda rural, ¿no? y vivienda urbana, ¿de acuerdo? Mínimo, yo creo que un planteamiento nacional debería ser una meta de 100.000 viviendas por año. Mínimo, 100.000 viviendas por año, ¿ya? A nivel nacional. Lo vuelvo a repetir, es un programa que debe tener varios actores. Hay vivienda municipal, hay política de vivienda regional y vivienda nacional. El Estado, ¿qué es? El Estado es un gran conductor
Un gran conductor que lo que hace es canalizar recursos, oportunidades y participe en el Banco Suelo. Además, Oferte el Banco Suelo. resuelves además varios problemas a la vez. No solo el de darle una vivienda digna, sino segura a la gente, con lo cual te proteges de los efectos de las catástrofes, porque vivimos en una zona sísmica amenazada por los huaicos, ¿no es cierto?, en las épocas de lluvia, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, estás estimulando la economía, porque construir 100.000 viviendas al año o más, ¿no? Yo creo que incluso si te pones más optimista, mi querido Jorge, te he encontrado en días más optimistas que el de hoy. Yo creo que se podrían hacer más tomando tus propias palabras. Pero ya, digamos, 100.000, lo que significa en términos de chamba para la gente que va a hacer esa vivienda. Mira, Que va a habilitar los servicios, las empresas que van a, digamos, dar todos los recursos que se necesitan en Perú, en cemento, en ladrillo, en vidrio. son miles de puestos de trabajo. Un empleo directo en la construcción genera cerca de 8 o 10 empleos indirectos. Es el sector con mayor efecto multiplicador en generación de empleo de la construcción. Eso es clarísimo. Pero de otro lado, Nicolás, ¿sabes qué? Comienzas a un país desesperanzado, a un país en este momento sin ilusión, harto de enfrentamientos, que tú comienzas a ofertar programas masivos de vivienda. Es un shock de esperanza y de ilusión a la gente, saber que puede apuntar a vivir finalmente en un lugar que es el sueño de muchísimas familias, el sueño de la vivienda propia. ¿Ya? Que es seguro, que es de calidad, que tiene acceso a los servicios, pero sobre todo que es suyo. Exactamente. Que es suyo, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo creo que la agenda está puesta. ¿Qué se necesita? Lo hemos hablado antes. ¿Ya? Ojalá que el gobierno lo recoja. Pero podríamos empezar con vivienda municipal. Podríamos empezar con el alcalde de Lima y vuelvo a hablar de él, ¿no? ¿Ya? Porque él es gobernador además. O sea, puede pedir los recursos al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Que le dé recursos para qué? Para salud, para educación, para servir. Entrar a CEDAPAL, reorientar la política de CEDAPAL. Y podríamos tener en Lima programas municipales de vivienda muy exitosos como el que hizo Alfonso Bardante con Huaycán, por ejemplo, ¿no? Y en este caso mucho más completo porque cuentas con apoyo del gobierno central. Alfonso Bardante no lo tuvo, ¿no? Pero, o sea, caminos hay. Te agradezco mucho, Jorge, por estar con nosotros esta mañana.